Bonjour, ¿cómo se va? Bueno, buenos días. Hoy te voy a explicar cómo puedes comprar un curso en Olala Lingua. Bueno, pues la primera cosa tienes que ir en la web olalalingua-blog.com y arriba pues tienes una pestaña que se llama Cursos de Francés. Bueno, entonces te van a enviar a otra página web que se llama françaisavecpierre.com. Bueno, pues primero no te preocupes, que esto es todo normal, la otra página web y la mía también. Lo que pasa es que la plataforma de pago está en la otra web y es por eso que te envía a la otra web, ¿vale? Bueno, pues una vez aquí ves que hay diferentes cursos. Entonces tú le das al curso que quieres y te aconsejo leer bien la descripción del curso y después pues lo pones en tu cesta, ¿vale? Tienes un botón que es Ajouter au panier, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso, va a estar a lo mejor todo en francés, pero bueno, es muy fácil de entenderlo y no te preocupes. Es el botón Ajouter au panier. Entonces, después llegas a tu cesta. Panier es la cesta, ¿de acuerdo? Aquí puedes seguir shopping, está escrito Continuer shopping y añadir más cursos, que te lo aconsejo si quieres comprar más cursos, porque si lo compras al mismo tiempo tienes un descuento, ¿de acuerdo? Y también puedes poner tu código promocional si tienes uno, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que has terminado, que estás seguro que tu cesta está bien, le das al botón comprar, ¿de acuerdo? Bueno, en francés se llama passer la commande, ¿de acuerdo? El botón amarillo normalmente. Ok. Entonces vas a llegar a una página bastante grande donde tienes que rellenar bastantes datos. Sé que es un poco complicado, un poco largo, pero bueno, es así. No soy yo el que decide de que si es así o no. Es así por la ley, ¿de acuerdo? Bueno, en esta página tienes que tener mucho cuidado de escribir bien tu email, ¿vale? Tu correo electrónico, courrier électronique. Porque si no lo escribes bien, pues no vas a recibir el curso. Bueno, no te preocupes, me puedes escribir un email y arreglamos el problema. Pero bueno, es mejor escribirlo bien porque te recuerdo que todos los cursos son digitales, ¿ok? Es decir, que no se envían por correo postal, se envía directamente por email y recibes un enlace para descargar el curso directamente en tu ordenador y después lo puedes utilizar tanto como quieras, no necesitas ni conexión internet, ¿vale? Pues por eso tienes que escribir bien tu email, ¿de acuerdo? Otra cosa, te van a pedir tu dirección de correo normal, físico. Y a lo mejor vas a decir, pero bueno, ¿y para qué sirve si me lo envían por email? Bueno, pues es así, es la ley que lo obliga. Si vives en Europa, pues te van a añadir un pequeño impuesto. No es culpa mía, es la ley, ¿de acuerdo? Pero si vives también en otro país fuera de Europa, pues te aconsejo poner esta dirección porque no te van a añadir este impuesto. ¿De acuerdo? Bueno, después es como siempre, tienes que elegir si quieres pagar con la tarjeta o con PayPal. Que PayPal también está muy bien, es una buena solución, pero bueno, es como quieras. Antes había solamente la solución PayPal, pues ahora hemos añadido la otra opción, puedes pagar con tu tarjeta. Una vez que has hecho el pago, pues normalmente en los segundos que siguen o en los minutos que siguen vas a recibir un email. Entonces, aquí tienes que tener mucho cuidado antes de enviarme un email. Pierre, no he recibido el curso, no sé qué. Pues tienes que mirar bien en tu carpeta de spam, ¿vale? De correo electrónico no deseados o publicidad o lo que sea. Búscalo bien porque normalmente funciona bien. Si has puesto bien tu dirección electrónica, ¿ok? Y si miras bien en tu spam, pues lo vas a encontrar, ¿vale? Funciona. Bueno, imaginamos que no lo encuentras. Pues no te preocupes, que te dejo mi dirección de correo electrónico, me envías un email y lo arreglamos, ¿vale? Es pierreprofdefrancais@gmail.com. Estoy casi siempre disponible, así que no hay problema. Bueno, y es igual si, por ejemplo, pues no tienes tarjeta, no puedes pagar con PayPal,
Bueno, pues no te preocupes, me envías un correo y encontramos una solución. Bueno, también en el caso de que estés en un país donde no se puede pagar algo online, ¿ok? En ciertos países de Sudamérica, por ejemplo, puede ocurrir. Entonces no te preocupes, me envías un email y encontramos una solución, ¿de acuerdo? Bueno, creo que te he explicado todo y si no está todo claro, pues sabes dónde contactarme. Bueno, pues nada más, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.